buenas, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Y hoy queremos compartir una reflexión que nos ayude a encontrar respuestas a nuestras interrogantes para poder trabajar eficazmente con nuestra vida espiritual, entendiendo y poniendo en práctica aquellas verdades reflejadas en su palabra. Y el tema que estaremos exponiendo hoy es acerca de lo que la Biblia nos dice acerca del llamado por Dios. Sí, las diferentes doctrinas que no armonizan con las Escrituras a menudo resultan de definiciones defectuosas y de razonar los versos de la Biblia. Estas contradicciones y torpe teología generada por la teología del pietismo, y usted se preguntará ¿qué es el pietismo? Pues el pietismo fue un movimiento religioso protestante nacido en la segunda mitad del siglo XVII que buscaba revitalizar la fe personal de los creyentes. Son fácilmente expuestas al determinar la definición bíblica de palabras claves. Los calvinistas, o sea, los pietistas, agregan falsos significados a las definiciones de palabras tales como elección, predestinación, llamado, escoger, ordenar, creer y arrepentirse. Adicionar a los textos de pruebas ofrecidos para dar soporte a su doctrina, usualmente consisten en una palabra clave o pensamiento definido incorrectamente. Lo que parece ser un obvio texto de prueba a un pietista es sólo así por causa de su definición errónea de ciertas palabras, como la palabra llamado. Al llamado por Dios o llamar significa invitar. Los calvinistas le han agregado significado a llamar diciendo que el llamado de Dios es una declaración de que uno será incondicionalmente salvo. Se razona que uno es llamado porque éste ya ha sido incondicionalmente escogido para creer en Cristo. La Biblia no da apoyo a este razonamiento y de hecho muestra que el llamado de Dios no es resultado de haber sido escogido, ya que hay más de 800 versos con palabras llamado. Solo unos cuantos versos son representativos, relevantes a este estudio. Vamos a enumerarlos a continuación. Mateo capítulo 22, versículo 14, la Biblia nos dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Este verso muestra que ser llamado por Dios no garantiza ser escogido. Lo que es más, muchos de los que son llamados nunca llegan a ser escogidos. Obviamente, ser escogido es condicional, no incondicional. De esta manera somos guiados a concluir que aunque todos los santos son llamados, todos aquellos que son llamados no son santos. Ahora veremos el caso del llamado de un hombre perdido y lo podemos ver en Isaías capítulo 45 versículo 4. La Biblia dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. El Ciro no conocía al Señor y en este verso él no fue llamado a salvación, pero sí a declarar que Israel reconstruiría el templo. No es sorprendente que esto muestre que en la palabra llamado no siempre se aplica a la salvación. El siguiente ejemplo llamado por el Evangelio en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ser llamado por la utilización del Evangelio sugiere que sin una comprensión del Evangelio uno no puede ser salvo. Por lo tanto, entendemos que el Evangelio es una condición necesaria para la salvación. La idea de salvación condicional es consistente con otros versos tales como Romanos capítulo 10, versículo 13. El próximo ejemplo es llamado de acuerdo al propósito de Dios. Lo podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este verso sugiere que el llamado de Dios es condicionalmente cumplido en las vidas de aquellos que lo aman. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí no existe mención que el llamado de Dios por su propósito y gracia nos guíe a una inevitable salvación. El propósito de Dios y gracia involucra la habilidad del hombre de escoger, creer y arrepentirse. Estas no son obras. También este llamado fue desde antes de la fundación del mundo, lo que es consistente con la elección, siendo basada en el conocimiento anticipado. La presciencia de Dios. Quiero hablarte en este momento acerca de lo que es la presciencia de Dios. Cuando Dios te llama, Dios tiene un atributo llamado presciencia, que proviene de la palabra griega prosinogia. A los que antes llamó, a estos también predestinó. No olvides que Dios se mueve en un espacio llamado eternidad. Él termina la obra y después que la termina, regresa y la empieza. Esa es la forma que Dios trabaja, porque Dios conoce las cosas antes que sucedan. A los que antes conoció, a estos también predestinó. Dios no predestina por capricho, ni porque Él quiere que unos se salven y otros se pierdan, sino Él tiene el conocimiento previo de antemano antes que las cosas acontezcan. Y Él sabe que aunque tú te caíste aquí, después te volviste a levantar y llegaste al fin de tu carrera. Eso quiere decir la palabra presciencia. En Romanos capítulo 9, versículo 11, dice la Biblia, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por aquel que nos llama. Podemos ver que en este versículo no existe mención de que el llamado de Dios guíe a una inevitable e incondicional salvación. Como quiera, nos dice que las obras no son parte del criterio de Dios para el llamado. Esto es consistente con nuestro examen de los versos sobre la elección. Es posible que Dios use criterios diferentes a las obras para escoger al que va a ser salvo. Sí lo es. En Marcos capítulo 3, versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él. No existe mención del llamado de Dios guiando a una inevitable e incondicional salvación, y no existe razón para asumir que la frase llamó así a los que Él quiso significa que Él arbitrariamente llamó sin criterio. Llamado para vida eterna. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12, la Biblia dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. No existe mención de que el llamado de Dios guíe a una inevitable o incondicional salvación. Llamados a gloria eterna. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecidos un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí vemos que no hay mención de que el llamado de Dios guíe a una inevitable, incondicional salvación. Llamados a gloria y a virtud. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No existe mención de que el llamado de Dios guíe a una inevitable, incondicional
incondicional salvación. Llamados a esperanza, Efesios capítulo 1, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No hay mención tampoco en este versículo de que el llamado de Dios guíe a una inevitable, incondicional salvación. Y el último ejemplo es para llamados para vida eterna. Lo podemos ver en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y aquí vemos que no hay mención de que el llamado de Dios guíe a una inevitable e incondicional salvación. Ejemplos que fueron llamados en Juan capítulo 10, versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Las ovejas de Jesús son aquellos que han sido salvados y redimidos con la sangre del nuevo pacto. Y no hay mención de que el llamado de Dios guíe a una inevitable e incondicional salvación. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24, la Biblia habla de esta forma: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios nos llama a salvación y lo hará, pero no hay mención de que el llamado de Dios guíe a una inevitable, incondicional salvación. Existen muchos ejemplos en la Biblia que nos muestran que el llamado de Dios nunca se cumplió en la vida de las personas. En Judas capítulo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios, padres y guardados en Jesucristo. Ser llamado está asociado con la santificación y preservación, pero no hay mención de que aquel llamado de Dios guíe a una inevitable, incondicional salvación. Y ahora, por último, estaremos viendo acerca del llamado y predestinado. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 30. Dice así la Biblia: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. No existe mención que el llamado de Dios lleva a una inevitable, incondicional salvación, predestinación o justificación. Por otra parte, este verso nos dice que aquellos que han sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo son llamados. Como antes se mencionó, ser llamado no significa que uno sea salvo, predestinado para ser conformado a la imagen de su Hijo, justificado o glorificado. Pero sin embargo, ser salvo con todos los eventos que lo asocian significa que uno ha sido llamado. De los 11 versículos citados, ninguno indica que el llamado de Dios lleve a una inevitable, incondicional salvación. 2 de los versos muestran que el llamado de Dios a salvación es condicional. En 2 Tesalonicenses 2:14 nos dice que uno debe comprender el Evangelio, y en Mateo muestra que mientras que muchos son llamados, solo unos cuantos son los escogidos. Definir la palabra llamado para incluir en el sentido de que Dios haya escogido impone un corte pietista, o sea, un corte calvinista. Estos versos han sido utilizados erróneamente como textos de prueba para mostrar que el llamado de Dios guía a una inevitable, incondicional salvación, y usados para demostrar seriamente, previniendo a uno de no perder la objetividad de discernir que un verso dice o lo que un verso no dice. Y ahora espero que esta enseñanza acerca de lo que la Biblia nos enseña acerca del llamado por Dios te
que haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora queremos pedirte que si estas enseñanzas han sido de bendición para tu vida, y te exhortamos a suscribirte a este canal y que nos compartas en tus redes sociales. Acuérdate, con el único propósito para que la palabra revelada corra y sea glorificada. Y queremos que nos escribas, queremos saber tus comentarios. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.